Buenos días amigos, este es el tercer video de esta serie que hemos tenido de invitado al doctor Abraham Carvajal. Vamos a resolver las últimas dudas que nos han llegado en base a sus correos electrónicos y comentarios. Y si se llega a requerir más adelante, yo sé que él nos va a hacer el favor de volvernos a acompañar para aclarar cualquiera de estas dudas. Continuamos. Buenos días doctor, aquí estamos con el tercer video de este canal, espero nos pueda seguir apoyando. En esta ocasión queremos tomar los aspectos jurídicos, ya que aunque usted no es abogado, sí, me imagino que sí ha tenido contacto con alguno de estos conflictos como coordinador de la unidad. ¿Cómo es el procedimiento cuando llega una demanda contra el instituto? Bueno, primero que nada, depende del motivo por el cual se desarrolle esta queja o demanda de algún servicio o de alguna intervención por parte del personal de salud. Puede ser que la queja llegue después inclusive de que se desarrolló toda la atención, o puede ser que sea inmediata después de la atención, al mismo día o a la semana siguiente, o en los días siguientes al desarrollo de la misma atención. A veces nos llegan las quejas de años anteriores o de alguna atención que se dio inclusive antes de nuestra administración, antes de que uno llegara al puesto, y se tiene que hacer una investigación de los antecedentes que se tengan en el expediente clínico de esa persona o de ese paciente, o en el archivo clínico que se llegue a encontrar dentro de la unidad. Recordemos, o no sé si lo hayan mencionado en tu canal, que según la norma oficial mexicana del expediente clínico, el resguardo de los antecedentes o del expediente de un paciente debe ser por lo menos de 5 años hacia atrás de la última atención. Es decir, que si a mí me dieron una consulta el día de hoy, debe de guardarse esa consulta durante los próximos 5 años como antecedente de mi atención. Si me dieron una consulta hoy y me dan otra más mañana o el día siguiente, obviamente esa segunda consulta también debe ser guardada 5 años más adelante, dependiendo del tipo de atención en la cual se haya solicitado. Entonces, no saliéndonos de ese tema, depende del tipo de atención o de la queja que nosotros hayamos recibido, va a ser la intervención que nosotros realicemos, si es una investigación en los antecedentes o si es de una atención inmediata de esa solicitud de queja o demanda, y ver qué es lo que podemos resolver como área clínica o como área administrativa o como área institucional como tal. Primero tenemos que ver si la solicitud o la demanda es contra alguna persona en específico, contra algún servicio en específico, o contra alguna inclusive unidad o institución en específico como tal, porque a veces los pacientes se dirigen tal vez directamente a la administración o a la dirección de la unidad, o se dirigen directamente al médico que prestó la atención o al personal que prestó la atención, y obviamente es diferente la respuesta que vamos a otorgar en cuanto a esa queja, si es que la persona se encuentra en ese momento en la unidad o en la institución. Puede ser que inclusive pueda responder la queja o pueda responder la demanda de atención él mismo, si es que realmente se encuentra ahí y si es que la solicitud es de manera inmediata. Si la solicitud fue como antecedente o digamos hacia atrás, pues obviamente primero tenemos que hacer una investigación de cómo se dio esa atención y qué fue lo que faltó o qué fue lo que no se dio de manera adecuada en esa atención, y lo que se le puede resolver a la persona que está presentando esa queja o esa demanda. Si ya fue resuelto inclusive por la misma institución a través de un beneficio económico tal vez, o de una prestación como tal, pues nosotros tenemos que sentar ese antecedente de que ya fue resuelto y de que la situación ya se terminó. Si no fue terminada como tal, o si hubo alguna restricción por parte de alguno de los médicos de que fuera sustituido, o de que fuera rescindido, o de que se le quitara el puesto, pues obviamente también nosotros tenemos que investigar si ese puesto fue bien realizado o mal realizado, esa sucesión de puestos. Pero nosotros tenemos que asentar el antecedente como tal, y si se puede resolverle algo más al paciente o si requiere algo más que esté en nuestras manos resolver,
pues obviamente también tenemos que realizar esa situación. Muy bien, doctor. Mire, una de las grandes ventajas de que transmitimos por YouTube es que no tenemos censura, podemos decir las cosas como suceden en el mundo real. Yo tengo entendido de que siempre que hay un conflicto, muchas veces acuden, le mientan la madre al médico, le mientan la madre a la enfermera, de pendejos no los bajan, etcétera. Es un ataque contra el personal que muchas veces no tiene la culpa de las situaciones que se den dentro del instituto. En otras ocasiones sabemos que acuden inmediatamente a meter una denuncia, meter una demanda, para lo cual yo siempre les he dicho, márquenme, ya saben que yo estoy para servirlos, aquí aparecen mis datos como siempre, y vamos a poner una situación más cordial. En caso de un conflicto de cualquier índole dentro de la unidad, ¿usted con quién recomienda que acudan en primer lugar? ¿A mentarle la madre al médico o deben de buscar a alguien que pueda resolver realmente su situación? ¿Usted qué nos recomendaría? Bueno, primero que nada tenemos que ver por qué se dio el conflicto. Si fue por una falta de atención o por una mala atención que el paciente haya percibido. A veces la persona que acude a solicitar un servicio de salud llega con una expectativa diferente a la que se le otorga dentro de la institución, por los motivos que ya hemos hablado, por la falta de tiempo, a veces por la falta de recursos, o a veces por la falta inclusive del personal que preste la atención. Por lo tanto, obviamente llega en una situación ya sea de conflicto desde el inicio o de queja desde el inicio, porque no se le presta el servicio que él esperaba recibir. Entonces, lo más recomendable primero que nada es informarse de qué servicios puede recibir dentro de la institución que está acudiendo. Lamentablemente, como población en general, no tenemos esa costumbre de orientarnos o de informarnos sobre lo que es los servicios que presta nuestra unidad de atención primaria y sobre los servicios que se cuentan dentro del instituto, y a veces pensamos que tenemos todo en una misma zona y no siempre es así. Entonces eso ya desde inicio crea un conflicto entre el interés del paciente, la expectativa del paciente y lo que llegue a recibir. Ahí lo más recomendable, si hay algún momento de conflicto o una situación de inconformidad por parte del paciente, es acudir con el jefe inmediato superior del servicio que está prestándose. Es decir, si hay un jefe de medicina familiar, acudir con él directamente o un coordinador clínico. Si es un servicio de laboratorio, acudir con el jefe de laboratorio para ver si la situación se puede llegar a resolver. O si es un servicio, por ejemplo, de nutrición o de trabajo social, también regularmente cuentan con un jefe de ese servicio que nos puede orientar sobre si se da o no alguna atención diferente en ese mismo servicio. Entonces, regularmente lo más recomendable es acudir con el jefe del servicio al cual estamos solicitando la atención. Si no hay jefe de servicio en esa área, regularmente hay un coordinador clínico en general o coordinador de la unidad de medicina familiar o del hospital general de zona o de la institución a la cual estamos acudiendo, y por lo tanto podemos acudir a él para resolver alguna situación de conflicto o de duda que tengamos en esa misma situación. Si no existe ese coordinador o no está por algún motivo o él no nos lo puede resolver, ahí podemos acudir al director o al coordinador general, digámoslo así, de esa institución. Puede ser director o administrador o subdirector inclusive de la misma unidad. Ya si en esa instancia no nos pueden resolver, ahí puede haber algún órgano interno de control, dependiendo de la institución, que pues obviamente ya son conflictos mayores que no se pudieron resolver en esa atención o que requieren alguna situación diferente a resolver en la unidad en la cual acudimos. Muy bien, doctor. Ahora viene una pregunta que también es algo que se llega a dar. Nosotros sabemos que dentro de las unidades no solamente están los hombres, no solamente están los doctores, también hay doctoras de muy buena calidad, obviamente, de un muy buen nivel, así como todo el personal de enfermería, trabajo social y auxiliares. ¿Usted ha sabido de conflictos que se dé por acoso hacia estas personas, acoso que se da tanto laboral, por parte de los pacientes, de exigencias fuera de sentido, o sea, que sea más con la mujer que con el hombre, o otro tipo de acoso por el simple hecho de que son mujeres y muchas son muy guapas, y que los pacientes piensan que pueden propasarse o tomar alguna acción más
debido a que son personas amables en muchos sentidos y que están en contactos con ellos. Bueno, lamentablemente es una situación que yo creo que se da en todas las áreas y en la mayoría de las profesiones en las cuales obviamente exista una intervención o una relación entre ambos sexos. Hasta en la misma oficina, cuando son, por ejemplo, de alguna corporación o alguna empresa, se puede llegar a dar ese tipo de situaciones de acoso, como también ocurre precisamente cuando se acude a recibir una atención médica, de que también se da ese tipo de acoso a nivel de la institución. Obviamente, primero que nada, lo que se busca es un ambiente de respeto y cordialidad cuando se presta un servicio y cuando se acude a buscar un servicio de atención médica. Pero depende mucho de la expectativa de la persona que acuda y de lo que uno ahora sí que pueda prestar de servicio, lo que suceda en ese tipo de relación. Primero que nada tenemos que tomar en cuenta el tipo de intervención que estamos haciendo, que es un tipo de intervención interpersonal entre dos personas que a veces inclusive llegan a intimar más de lo que se debería por el tipo de revisión o de exploración que se requiera. El paciente a veces llega muy susceptible, muy sensible y muy sumiso a la atención del médico, y lamentablemente sí se puede llegar a dar una situación de abuso en cuanto al prestador de servicios hacia el paciente. O puede ser al revés, a veces el médico es muy carismático, muy dadivoso o muy amable con el paciente, y el paciente abusa de esa situación y se sobrepasa de los límites que llega a tener esa relación médico-paciente o prestador de servicios de salud y paciente. Y obviamente se puede dar un conflicto en cuanto a esa intervención y puede llegar inclusive hasta un abuso o un acoso por parte del paciente hacia el personal de salud o hacia la persona que está prestando el servicio en ese momento. Lo más importante es detectarlo a tiempo y evitar que llegue a algo más, digamos, difícil de contener o difícil de tratar, que inclusive llegue tal vez a alguna demanda o algún despido por parte del personal, o inclusive alguna restricción hacia el paciente o hacia el derechohabiente de poder disfrutar de los servicios que le presta el instituto. Muy bien, doctor. Otra pregunta que nos surge con relación a la cuestión jurídica. Actualmente hay muchos, o hace poco surgieron muchos videos en la televisión, comerciales y todo, donde decían del expediente clínico, que se tiene, que el paciente puede pedirlo, puede todo, por medio del IFAI. Yo soy de la idea, en base a la norma oficial mexicana vigente en este momento, que es la 04, con relación al expediente clínico, que dice que el expediente mismo es propiedad de la institución y los pacientes o sus familiares, en dado caso, pueden solicitar un resumen clínico. No sé qué lineamientos manejen dentro del instituto al respecto. Bueno, hay diferentes solicitudes del mismo expediente que podemos atender y que se pueden realizar. Primero que nada, como bien lo mencionas, hay que basarnos en la normatividad instituida o vigente, que es la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, y también existe la norma del expediente electrónico. Como bien lo mencionan esas dos normatividades, el expediente como tal es propiedad de la institución que está prestando el servicio, pero también se menciona en la Constitución que el paciente tiene derecho de petición de solicitar precisamente una copia o un resumen del expediente de su atención. Depende de lo que desee el paciente. Si quiere una copia completa del expediente, se puede llegar a solicitar de copias certificadas, tal vez para un proceso legal o judicial. Obviamente estas copias certificadas como tal pues tienen un costo para la persona que la solicita, o puede solicitar un resumen clínico para alguna institución en específico. Puede ser que sea un resumen para que le presten un apoyo en alguna institución como el DIF o como algún centro de atención secundaria o nuestra Cruz Roja, que le presten un apoyo para una silla de ruedas, para un bastón,
para recibir, no sé, algún complemento alimenticio por parte de la CONASUP o de Liconza, por ejemplo, o de diferentes, inclusive hasta campañas políticas que lo usan mucho para lo que son las campañas de que les piden una constancia de que están enfermos para darles algún apoyo, ya sea económico o en especie, a la persona que solicita precisamente este resumen. Entonces, primero que nada, pues tenemos que tomar en cuenta, como les digo, que el expediente es parte del instituto, de su propiedad, pero el paciente sí tiene también el derecho de solicitar algún resumen o alguna copia del expediente, dependiendo de las características que éste abarque precisamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos hemos extendido mucho en este video, pero quiero exprimirlo al máximo, sacarle todo su conocimiento, abusar de usted, todo en el buen sentido de la palabra. Bueno, amigos, yo espero nos veamos la próxima semana con un nuevo video donde vamos a tener nuevamente la compañía del doctor Abraham. Aquí, como siempre, van a aparecer mis datos y hasta la próxima semana. Hasta luego.